días y bienvenidos a este programa especial de elecciones dedicado a conocer algo más de cerca a los candidatos aragoneses. Esta noche nos acompaña la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Antes de comenzar la entrevista vamos a ver un vídeo perfil para conocer más de cerca, saber algo más de la señora Alegría. Pilar Alegría es la primera en la lista del PSOE para el Congreso por Zaragoza. Nació en 1977 en la capital aragonesa. Es diplomada en Magisterio de Educación Primaria, coordinadora de la Secretaría Federal de Educación y Ciencia y ocupó el cargo de jefa de gabinete del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón. Además, es vocal de la agrupación Zaragoza Norte y en 2008 fue elegida diputada. Ha sido vocal de distintas comisiones, entre ellas la de Interior, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca o la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. También colabora de forma no remunerada en programas de televisión y radio. En esta campaña política propone como principal objetivo salir de la crisis y crear empleo. Bueno, señora Alegría, ya hemos visto este vídeo, vamos a comenzar la entrevista. Faltan muy pocos días para la cita electoral. ¿Cómo ha afrontado usted esta campaña? Bueno, pues con muchísimas ganas y con mucha responsabilidad. Creo que hay mucho por hacer por este país, por el futuro de este país y por tanto desde esa responsabilidad de ser una militante socialista y de tener un proyecto claro para los ciudadanos españoles, pues siempre se afronta una campaña, como le digo, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y con muchísima responsabilidad. ¿Cuáles son las claves, los puntos más importantes de su programa? Bueno, el más clave y el más fundamental, salir de esta crisis. Creo que España, al igual que todos los países europeos y también occidentales, estamos inmersos en una crisis muy complicada y por tanto el primer objetivo es salir de esta crisis todos juntos y el segundo o en paralelo la generación de empleo. Han estado recorriendo la provincia zaragozana para difundir este programa. ¿Qué preocupaciones les han transmitido los ciudadanos? Fundamentalmente la que le comentaba. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo en estos años de crisis, gente que principalmente estaba directa o indirectamente vinculada a su profesión con la, con la construcción y por tanto pues esta gente que ahora está en el desempleo te traslada esa preocupación y te pregunta: Pilar, ¿cuándo vamos a salir de esta crisis? ¿Cuándo volveremos otra vez a generar empleo? Bueno, yo creo que son principalmente los motivos de dudas y lo que la gente principalmente traslada cuando vas a los pueblos y también aquí en la ciudad de Zaragoza. Las encuestas que vamos conociendo no son favorables al PSOE, ¿por ello se afronta la campaña de manera diferente? Bueno, yo siempre he dicho que las encuestas son y hay que ser muy respetuoso con el día electoral, con el 20 de noviembre, y hay que esperar a que los ciudadanos elijan y decidan. Y a partir de ahí podremos hacer lecturas mucho más certeras una vez que los ciudadanos hayan decidido qué gobernantes quieren para su país en los próximos 4 años. Por tanto, la campaña siempre la hemos afrontado, al menos los socialistas, con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar. Por tanto, y desde luego, también te diré una cosa, seguramente en los momentos de adversidad los socialistas nos crecemos, nos gusta trabajar, nos gusta pelear por lo que creemos y quizá cuando ves que las cosas no están especialmente favorables para ti, todavía crees que tienes que hacer un esfuerzo superior, un esfuerzo mayor. Este domingo fue el acto principal de la campaña socialista aquí en Aragón, en Zaragoza, con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo ha visto usted al candidato a la presidencia durante toda la campaña? Bueno, lo primero que le diré es que fue un mitin magnífico. Había un ambiente fabuloso, la gente estaba absolutamente cariñosa. Estuvimos Juan Alberto Belloc, Marcelino Iglesias, Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y yo misma, y la verdad que creo que fue un mitin muy emotivo. Creo que fue, como le diría, un acicate para nuestra gente. Creo que nuestra gente se sintió reconfortada, escuchó todas las propuestas que los 5 que intervinimos lanzamos y por tanto fue, como le digo, un mitin maravilloso. Me imagino que vería la semana pasada ese cara a cara entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. ¿Qué le pareció? ¿Qué me pareció? Pues que, mire, por un lado, creo que vimos un candidato, vimos a Alfredo Pérez Rubalcaba, una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer por este país en los próximos 4 años y los ciudadanos le dan su confianza, y una persona que conoce perfectamente cuáles son las propuestas y así intentó explicárselo a los ciudadanos. Y por otro lado, pues vi a un candidato que en estos momentos representa a casi 10 millones de ciudadanos, que no conocía su programa, que no dio ni una sola respuesta y que no puso encima de la mesa ninguna solución clara. Eso es lo que principalmente vi en el debate de Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ustedes están dedicando mucho esfuerzo para movilizar a este electorado indeciso. ¿Cree que lo están consiguiendo, que están pudiendo conseguir esa movilización? Sí, sí, creo que sí que se está moviendo. Además, yo siempre he dicho que los indecisos suelen ser votantes progresistas. Esa gente, que es más de un 30%, que todavía no ha pensado a qué partido poder votar, es gente que en el 2008 fundamentalmente votó al Partido Socialista y principalmente, y además estos últimos días que nos quedan de campaña, es a ellos a quienes estamos dirigiendo nuestros mensajes para que el día 20, como digo yo, en primer lugar, la gente vaya a votar, porque es un derecho que ha costado mucho, que no en todos los países se puede disfrutar, y después, por supuesto, que voten al Partido Socialista. Estamos ahora mismo en la campaña en Aragón con 3 grandes formaciones, PSOE y 2 coaliciones. ¿Cree usted que Junta Izquierda Unida, esa nueva coalición, les puede perjudicar a ustedes? Bueno, desde luego tienen toda la legitimidad los partidos políticos para coaligarse con quien consideren. Ahora bien, yo sí que voy a lanzar 2 mensajes para nuestros votantes, para los votantes progresistas. Primero, solamente hay un partido capaz de parar esos recortes que la derecha está llevando a cabo allí donde está gobernando, y ese es única y exclusivamente el Partido Socialista. Y segundo, sí que le pediría una reflexión a los votantes progresistas de qué quieren hacer con su voto, porque evidentemente si bajamos la vista a Extremadura, mitad de ese partido, Izquierda Unida, ha dado su apoyo al Partido Popular. Por tanto, creo que los votantes progresistas deberían pensar muy bien hacia dónde lanzar ese voto el próximo 20 de noviembre. Usted es una de las candidatas más jóvenes en esta campaña electoral. Parece que los partidos mayoritarios no han hecho todavía ese relevo generacional. ¿Qué cree usted que las personas jóvenes como usted en política pueden aportar ahora mismo a la política española? Bueno, yo creo que en los partidos políticos, tanto en la vida, si salimos a la calle, vemos que afortunadamente somos una sociedad plural, hombres, mujeres, gente más mayor, gente más joven, y eso es lo que se representa en el Partido Socialista. Siempre he dicho que el Partido Socialista es el partido que más se parece a la sociedad, y allí pues estamos gente de mi edad, de 34 años, pero también hay gente de 60 años, y yo creo que lo realmente valioso en un partido político es que podamos nutrirnos los unos y los otros. Seguramente la gente más joven de la experiencia de las personas que llevan más años, y la gente que lleva más años poderse nutrir un poco de una visión distinta que te da tener menos años, quizá una visión más espontánea, por decirlo de alguna manera. ¿Pero cree que sí que se debería hacer un relevo generacional en los partidos mayoritarios? Sí, y además yo creo que por lo menos en el Partido Socialista se está haciendo y poco a poco, pues mire, le diré, parte de los diputados que fuimos en esta última legislatura, pues estábamos, si no recuerdo mal, aproximadamente 3 diputadas que estábamos en esta, digamos, eso de 30 y tantos años. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista está haciendo poco a poco este trabajo de revitalizar el partido, incluyendo entre sus principales espadas, por decirlo de alguna manera, a hombres y mujeres de una edad joven. Es más, le diré, mire, la candidatura del Partido Socialista con la que nos enfrentamos en esta campaña electoral la encabezo yo, con 34 años. La segunda persona que va en la lista es también una mujer joven de 40 a 41 años, y la tercera persona que va en esta candidatura es el secretario general de una agrupación de Torrero con 32 años. Y el cuarto y el quinto, ninguno tiene más de 35 años. De hecho, el quinto es Sergio Ortiz, que es el alcalde de Cariñena, y tiene 27 años. Por tanto, creo que somos una candidatura francamente muy joven, de gente muy joven. Bueno, vamos a hablar ya del tema que preocupa a gran parte de los españoles. ¿Qué proponen ustedes para reducir esa cifra de 5 millones de parados? Bueno, efectivamente, primero yo creo que antes de entrar a hablar, si me permite, sí que me gustaría dar una pincelada general de por qué España está viviendo esta situación. No es una situación aislada. Esta situación de crisis que se gesta a finales del 2008 surge en Estados Unidos y va empapando a todos los países, especialmente también aquí en Europa, y bueno, implosiona una crisis mundial. El problema es que cuando implosiona en España nos damos cuenta que nuestro modelo productivo está basado de una manera masiva en el ladrillo, y por tanto ha provocado esta crisis. El efecto más nocivo de esta crisis en España ha sido explotar esa burbuja inmobiliaria y generar pues más de 2,5 millones de pérdidas de puestos de trabajo. Por tanto, ahí es la principal tarea que tenemos los dirigentes políticos, es decir, absorber a toda esta gente que ha perdido su puesto de trabajo. Medidas que estamos proponiendo el Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, aparte de en paralelo ir generando puestos de trabajo, fomentando
otros sectores productivos que son, desde un punto de vista de productividad, mucho más sostenibles. Estamos hablando pues desde las energías renovables, que además es un sector que tras un curso de, digamos, que tras un periodo de formación, la gente que estaba en construcción puede empezar a trabajar en estas energías renovables, o sectores mucho más vinculados a la I+D+I, o sectores mucho más vinculados a la tecnología de la información. Por otro lado, tenemos que empezar, casi le diría como en primer lugar, a que la economía de España se mueva. Y para eso, pues nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba lo que dijo es verdad, España ha hecho los deberes, estamos cumpliendo lo que desde Europa nos piden con llegar a una reducción del déficit. Ahora bien, lo que estamos planteando es que si los ciudadanos nos dan su voto de confianza el día 20, nuestro candidato lo primero que quiere hacer es ir a Europa, hablar con la señora Merkel y decirles, de acuerdo, España hemos cumplido los deberes, somos absolutamente conscientes que tenemos que ir a esta rebaja y a esta consolidación del déficit, pero lo que queremos y lo que pedimos es que se amplíe ese plazo para poder, digamos, acompasar esa reducción del déficit con una mayor inversión pública para que esta economía, la economía española y la economía europea, vuelva otra vez a coger, digamos, empiece a acelerar, porque si no es imposible. Si solamente estamos secando de tal manera la economía, si no somos capaces de inyectar algún tipo de estímulo económico, es difícil crear empleo. Ha comentado una de esas políticas económicas que anunció Alfredo Pérez Rubalcaba, pero en esta materia, ¿qué otras medidas propone su partido? Pues mire, lo que estamos proponiendo, a diferencia de lo que pone el Partido Popular, propone abaratar el despido, y nosotros lo que estamos proponiendo es abaratar la contratación, es decir, aquellas empresas que ahora hagan un contrato indefinido o hagan un contrato de formación, la seguridad social que le supone, el gasto de la seguridad social que le supone a la empresa, el gobierno, decimos el gobierno socialista, si así es a partir del día 21, queremos pagarle a las empresas esa seguridad social. De esa manera conseguimos que la empresa contrate a más personas y además le suponga un gasto cero. Por tanto, nosotros planteamos abaratar el coste de la contratación, a distinto del Partido Popular que dice abaratar el despido. Esa es una de las fórmulas. Y luego, por otro lado, lo que estamos planteando nosotros es una nueva regularización fiscal, es decir, que la gente que más tiene aporte más. Grandes fortunas en España, a ver las haylas, y por tanto yo creo que ha llegado el momento que estas grandes fortunas sean las que aporten más. También hablan de agilizar, de facilitar el crédito para empresas, pymes y autónomos. ¿Qué medidas se proponen para agilizar ese crédito, para facilitarlo? Bueno, en primer lugar, como le decía, la primera medida fundamental es volver a mover la economía española, y para eso les decía que teníamos que ampliar ese plazo que tenemos para reducir nuestro déficit, pero no desde un punto de vista solamente español, tiene que ser una perspectiva europea, porque cuando hablamos de una crisis mundial hablamos también de que las políticas que hay que adoptar no solamente sirven las que adoptes en un país, sino que tiene que tener una perspectiva supranacional. Pero por otro lado, una de las medidas que nosotros queremos imponer será aumentar esa vehiculización de dinero a las pymes y a los autónomos a través de las líneas ICO, que también y tan buenos resultados nos han dado en esta última legislatura, porque además sabemos y conocemos perfectamente, durante estos días de campaña nos hemos ido reuniendo con la gente, con los autónomos, con las pymes, y uno de los principales problemas que te plantean y que te ponen encima de la mesa es efectivamente que les ha costado conseguir crédito. Por tanto, vamos a terminar esa reestructuración en las entidades financieras. Por cierto, vamos a imponer también un impuesto a estas entidades financieras para generar empleo, y por otro lado vamos a mejorar esas líneas del ICO para que las pequeñas empresas y las pymes y los autónomos puedan tener un acceso mucho más fácil al crédito, que yo creo que es su principal problema durante estos 3 años de crisis económica. Si ustedes llegan al gobierno, ¿recortarán el gasto? Y si lo hacen, ¿de dónde? No, nosotros llevamos, mire, el Partido Socialista ha gobernado en estos 30 años de democracia casi 22 años. Nosotros hay un gasto que nunca hemos recortado, que es el gasto social. No vamos a recortar en educación, no vamos a recortar en sanidad y no vamos a recortar en pensiones. Sí hemos planteado propuestas, es decir, sabemos que si queremos mantener este estado del bienestar que llamamos, hay que sacar dinero por otro lado. ¿Por dónde? Pues como le decía, en este impuesto de las grandes fortunas, en ese impuesto a las entidades financieras y en ese impuesto a las transacciones bancarias. Por tanto, ese impuesto y esas políticas garantizarían así entonces los servicios sociales. Sí, en parte sí, y luego, por ejemplo, hemos hecho un ahorro fundamental
con la parte de, bueno, con el tema farmacéutico, hemos ahorrado más de 2.000 millones de euros y luego, por tanto, queremos también hacer una nueva política impositiva al tabaco y al alcohol, no al vino ni a la cerveza, pero entendemos que la gente fumadora o que, bueno, toma más alcohol suele ser gente que tiene problemas, digamos, a corto o a medio plazo, suelen ser personas que a veces usan más, utilizan más la sanidad y por tanto creemos que esa gente que fuma o que puede tomar bebidas que no sea del vino o la cerveza, tengan una imposición mayor. Y bueno, pues por ahí queremos ir, sobre todo mantenernos con el objetivo de no tener que tocar las políticas sociales, que es uno de nuestros compromisos y además, yo siempre lo digo, tenemos una hoja de servicios. El Partido Socialista tiene un currículum más que hecho y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Es nuestro estado del bienestar, es nuestro pilar básico y por tanto no vamos a tocar ni la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, ni la dependencia. ¿Y es posible reducir el déficit de la Administración y a la vez reactivar la economía? Sí, es posible, lo que pasa es que, como le digo, tenemos que buscar unos plazos mucho más flexibles y desde el punto de vista de aquí de España, pues seguramente tenemos que revisar la Administración y tenemos que darle una mayor transparencia y seguramente tenemos que pulir esas duplicidades que a veces se da a la Administración. Desde luego, por esa vía, todo lo que se pueda conseguir para mejorar la eficiencia y aumentar ingresos, estamos dispuestos a hacerlo. Hablaba usted ya de políticas sociales. ¿Cuáles son sus propuestas, las propuestas del Partido Socialista para no dejar a nadie atrás, como han repetido en varias ocasiones durante esta campaña? Sobre todo lo que nosotros no vamos a permitir que la crisis económica sirva como excusa para recortar el estado del bienestar. Saben todos los ciudadanos que nos están escuchando que tanto la educación como la sanidad, como las pensiones, como la dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, es decir, son las comunidades autónomas quien las gestiona. Por tanto, nosotros lo que no estamos dispuestos a que se recorte y por eso queremos hacer una nueva política impositiva para atraer, digamos, liquidez y que esa liquidez nos evite y nos impida tocar ese estado del bienestar que al final, pues mire, una educación pública es una educación que a todos nos hace mucho más libres y que al final a la gente nos permite ser más iguales desde el punto de vista de la oportunidad. Y creo que al final, si este país quiere desarrollarse, si este país quiere crecer, desde luego que sí, no me cabe ninguna duda, tenemos que darle a nuestra gente, a la gente más joven, la posibilidad de formarse. Por tanto, nuestro pilar básico son estas políticas sociales, son la educación, son la dependencia, son la salud. Y desde luego no estamos dispuestos a tocarlo, ni queremos tampoco que la derecha, aprovechándose de esta crisis económica, pueda meter no la tijera, sino la motosierra, que es lo que está haciendo en las comunidades autónomas donde está gobernando. Y bueno, solamente hay que ir a Castilla-La Mancha, donde la gente más joven y sobre todo los maestros que tienen que educar a esa gente más joven, han perdido 1.100 plazas, que es lo que ha hecho la señora de Cospedal, recortando 1.100 plazas en Castilla-La Mancha o, por ejemplo, en Cataluña, donde estamos viendo que, por un lado, están cobrando, me parece que es aproximadamente 80-90 euros a los acompañantes de los enfermos, y ayer escuchaba una noticia que me pareció absolutamente espantosa, y es que una señora le dio un derrame cerebral en Cataluña, fue a 2 o 3 hospitales, y ninguno de los 2 o 3 hospitales le quiso atender por temas de recortes económicos, de malos planteamientos, falleció. Por tanto, creo que no podemos perder ninguna vida humana por algún problema que haya desde el punto de vista de la financiación. Por tanto, yo no digo nada que la gente no sepa. Estamos viendo cómo se están gestionando las políticas sociales en las comunidades autónomas donde está gobernando el Partido Popular y se están viendo que los datos están siendo francamente malos. O aquí en Aragón, la ley de dependencia, una ley, por cierto, puesta en marcha por un gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, aquí en Aragón salía publicado en un periódico de tirada nacional no hace una semana, 10 días, decía que Aragón estábamos situados en el 3er puesto como comunidad autónoma aplicando la ley de la dependencia, y 5 meses más tarde del gobierno de Rudy ya somos la 8ª. De 27.000 personas que cobraban esta ayuda, ahora ya son solo 23.000. Con esta coyuntura que nos plantea, ¿cree que es posible entonces mantener la gratuidad de estos servicios como educación y sanidad? Por supuesto que sí, lo llevamos haciendo desde, pues fíjese, desde el primer gobierno socialista. Por tanto, no es un problema de falta de liquidez económica, no. Primero tiene que haber una intención o una voluntad política, que es lo que hemos tenido los socialistas de siempre.
Otra cosa es que, claro, aprovechando esta coyuntura económica, otros digan que no se puede sustentar. Sí, se puede y se debe sustentar. Y además, a lo largo de la historia, a través de todos los gobiernos socialistas, hemos demostrado lo que le digo, que se puede y se debe. Vamos a hablar ya de infraestructuras. ¿Cuál es el compromiso del Partido Socialista con las infraestructuras aquí en la comunidad aragonesa? Bueno, primero, por un lado, TCP, que sé que a los aragoneses les importa. La TCP saben que es una travesía central que sigue estando dentro de las redes transeuropeas y que si hoy está en esas redes transeuropeas es gracias al trabajo de los últimos 12 años de un gobierno socialista, del gobierno del señor Iglesias. Hace 2 semanas conocimos la propuesta de la Comisión Europea con la red transeuropea, con la TCP. Por tanto, esa propuesta tiene que ir a Europa y en Europa se tiene que aprobar en el Parlamento. Como ustedes conocen, el Parlamento Europeo lo ocupan mayoritariamente el Partido Popular, por tanto, en estos momentos es el Partido Popular quien tiene que decidir qué hacer con esa propuesta, si la aprueba, si no la aprueba o qué es capaz de hacer. Nosotros empezamos este proyecto, lo mantuvimos vivo, además empezamos este proyecto junto con el señor Iglesias y Loyola de Palacio, que además yo creo que es así como nace un buen proyecto, con acuerdo político, no tengo ninguna duda, porque además son proyectos a largo plazo y que se necesita tiempo y consenso. Eso es lo que conseguimos y por tanto ahora también esperamos que el Partido Popular, que es quien está gobernando ahora en Aragón y quien gobierna en el Parlamento Europeo, sea capaz de mantener ese consenso y de trabajar para que la TCP siga adelante. O sea, yo espero que sí, desde luego los socialistas aplaudiremos al gobierno de Aragón, de la señora Rudis, si allí en el Parlamento Europeo hace también su trabajo, que es el que le corresponde. Más infraestructuras, imprescindible, Mayen-Figueruelas. Mayen-Figueruelas, además hace poco conocimos un trágico accidente en Gallur. Saben que a lo largo de esta legislatura hemos conseguido liberalizar el peaje para las personas que van y vienen a trabajar en el día. Hicimos un paso más en esta legislatura a través de los presupuestos con 30 millones de euros para liberalizar ese peaje para los vehículos pesados. Lamentablemente el mes de agosto conocimos todos los recortes que teníamos que hacer en materia de infraestructuras y no se pudo llevar a cabo, pero desde luego yo creo que es una prioridad absoluta el desdoblamiento de Mayen-Figueruelas y también la Nacional 2. Sobre el tema del agua, un tema que preocupa mucho en Aragón, ¿cree usted que el Partido Popular tiene un plan oculto sobre este asunto? No me cabe ninguna duda. Mire, los ciudadanos son muy inteligentes y sobre todo tienen memoria. Solamente hace falta echar la vista atrás y buscar en el programa electoral del año 2000 del Partido Popular si aparecía el trasvase del Ebro. Y no lo encontrarán, pero sí que se acordarán los ciudadanos que en el 2001 se aprobó un trasvase del Ebro del señor Aznar con el voto favorable de Luisa Fernanda Rudi. Y sí que se acordarán todos los ciudadanos cuando nos fuimos a manifestar en la Plaza del Pilar, cuando nuestra voz se hizo oír y en el 2004 el señor Zapatero, en su segunda medida, derogó ese trasvase del Ebro, gracias sobre todo a la tenacidad y a la fuerza que todos los aragoneses planteamos para que se derogara ese trasvase del Ebro. Por tanto, ahora ellos dicen que sí, que no, la verdad es que se mueve en una ambigüedad que a mí me deja pasmada. Entonces, bueno, a mí no me sirve, ni a ningún aragonés nos sirve que nos digan que no aparece en el programa electoral, porque ya no lo estaba en el año 2000 y, sin embargo, aprobaron ese trasvase del Ebro pisoteando todos los derechos de todos los aragoneses y las aragonesas. Para terminar, ¿qué es lo que puede aportar usted para Aragón, que usted esté en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que en primer lugar una persona por sí misma tampoco puede hacer grandes milagros. Yo lo que sí que espero es que el Partido Socialista pueda ganar estas elecciones, siga defendiendo los intereses de todos los ciudadanos y desde luego el que estemos allí gente de Aragón a mí me va a servir para pelear con uñas y dientes pues, las infraestructuras de mi tierra, la sanidad de mi tierra, la educación de mi tierra. Por tanto, todo lo que se plantea desde una perspectiva general, como puede ser pues, las políticas sociales, que aunque estén transferidas aquí, se ven en el Parlamento, todo lo que se vea de infraestructuras, siempre una no puede evitar, independientemente de estar en un grupo o en un equipo grande como es el Partido Socialista, una no puede evitar, y desde luego sería un error hacerlo, una siempre tiene la mirada hacia Aragón. Por tanto, pues en los presupuestos, ahí los aragoneses siempre estamos peleando para conseguir una mayor cantidad económica que poder traernos a nuestra tierra y seguir mejorando esta comunidad autónoma, que yo creo que a lo largo de estos últimos 12 años los aragoneses nos hemos convertido en ciudadanos de primera división, pero todavía nos queda mucho por hacer y esa es mi intención, seguir
atrayendo todo lo que sea positivo para mi tierra. Desde luego no me cansaré de hacerlo durante los años que esté en el Parlamento, si así los ciudadanos, los aragoneses y los zaragozanos lo deciden el 20 de noviembre, si tengo que ir para allá. Pues señora Alegría, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos ya, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos desde su casa y muy buenas noches.